¿Tiene pan, señor? La voz salió tan débil que casi se perdió en el viento caliente de la tarde. Pero fue suficiente para partirle el corazón a quien la escuchó. En aquel portón de madera vieja, en medio de la nada, una mujer demasiado delgada sostenía a 2 hijos de la mano. Los ojos de los niños ya no tenían brillo, solo ese vacío profundo de quien está tan cansado que ya ni siente el hambre. ¿Tiene pan, señor? Si me estás escuchando ahora, quizás ya sientes esa pregunta en lo más hondo del pecho, porque no habla solo de pan, habla de auxilio, de agotamiento, de no saber ya a quién acudir cuando el mundo parece haberte dado la espalda. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida también gritaste por dentro ese mismo pedido, sin tener el valor de decirlo en voz alta? Quédate conmigo hasta el final de esta historia. Te prometo que no es sobre miseria. Es sobre un nuevo comienzo. No es solo sobre hambre de comida. Es sobre hambre de amor, de refugio, de paz. Y quizás en algún rinconcito de ella te reconozcas. Pero lo que este hombre fue capaz de hacer cuando escuchó ese pedido va a sorprenderte. Porque su decisión en ese atardecer polvoriento no salvó solo esas 3 vidas, también salvó la suya. Era América Latina, mediados del siglo XX. Por ahí no había asfalto, no había luz eléctrica en todas las casas, ni televisión en la sala. El mundo parecía más pequeño, pero el dolor de la gente era igual de grande. La hacienda quedaba lejos del pueblo, perdida en medio de una inmensidad verde. De madrugada, el olor a tierra mojada subía del suelo mezclado con el aroma fuerte del café recién colado y del pan horneándose despacio en el horno de barro. Las gallinas alborotaban en el patio, el mugido del ganado llegaba manso desde el potrero y los pajaritos hacían fiesta en las cercas de alambre de púas. Esa tarde, el sol comenzaba a bajar despacio, dorando todo con un amarillo cálido de verano. El viento llegaba seco, levantando un polvillo fino del camino de tierra, pegándose a la piel sudada de quien se atrevía a caminar por ahí. Fue en ese escenario que él escuchó. Venía de vuelta del campo, sombrero de paja gastado en la cabeza, camisa de manta pegada a la espalda, el azadón apoyado en el hombro. Cada paso hacía crujir el cuero de las botas. El cuerpo dolía del trabajo, pero el dolor que más lo molestaba no era el del cuerpo, era el del vacío dentro de la casa. Lo llamaban simplemente el dueño de la hacienda quienes lo conocían de lejos. Viudo, 48 años, un hombre grande, de hombros anchos, manos callosas, rostro marcado por el sol y por la tristeza. Hacía 6 años había enterrado a su esposa en el pequeño cementerio detrás del huerto, y junto con ella había enterrado la sonrisa, la conversación en la mesa, el olor a comida hecha con cariño. No habían tenido hijos. La casa de buena madera y corredor espacioso siempre estaba limpia, pero demasiado silenciosa. El reloj de pared marcaba el tiempo, pero parecía burlarse de él, porque todos los días eran iguales. Levantarse antes del sol, café negro, pan del día anterior, trabajo duro todo el día, volver a casa, baño con cubeta, cena sencilla, cama vacía. Nadie lo llamaba por su nombre cuando cruzaba la puerta. Nadie gritaba «papá». Nadie encendía el farol esperándolo llegar. El fogón de leña ardía solo por obligación, ya no por alegría. Tenía ganado gordo en el potrero, granero lleno, alacena abastecida, pero no tenía con quién compartir. Es duro tener abundancia de comida y miseria de afecto. A veces la mayor pobreza vive dentro de uno y nadie la ve. Ese día agotado, él solo pensaba en lavarse la cara, quitarse las botas y comer algo. Pero cuando se acercó al portón principal de la hacienda, vio 3 figuras amontonadas en el suelo, recostadas contra la madera vieja. Una mujer, 2 hijos, y ese pedido que rasgó la tarde. ¿Tiene pan, señor? Él se detuvo. Podría haber fingido que no escuchó. Podría haberlos mandado a seguir, dicho que aquello no era una posada,
que no tenía cabeza para problemas ajenos. El mundo, al fin y al cabo, estaba lleno de gente que pensaba así, pero había algo que no podía ignorar, el recuerdo de su padre. Años atrás, en un cuarto sencillo con olor a alcanfor y a tiempo pasado, su padre luchaba por respirar. El rostro demasiado envejecido, los ojos ya despidiéndose de la vida, pero la mano todavía fuerte cuando tomó la de él. «Hijo mío». La voz del viejo le llegó a la memoria con todo su peso en ese instante. «Prométele una cosa a tu padre. No dejes que la dureza de la vida endurezca tu corazón. Tierra, ganado, casa llena, todo eso se va. Lo que queda es el bien que hiciste. Prométeme que cuando alguien llegue necesitando ayuda, no le vas a dar la espalda». En ese lecho de muerte, él había llorado como niño y había prometido. Un sí susurrado entre lágrimas. Pero el tiempo pasó. El dolor de quedar viudo fue demasiado grande, y su corazón, sin darse cuenta, fue endureciéndose. Se cerró. Dejó de ir a las fiestas del pueblo, de participar en las misas, de visitar a los vecinos. Cumplía con las faenas del campo como quien cumple una condena, ya no como quien construye un futuro. Hasta escuchar, ahora, tantos años después, un pedido que parecía venir directo del cielo para sacudir la promesa olvidada. «¿Tiene pan, señor?» Él se acercó despacio. La mujer era tan delgada que su vestido de algodón negro parecía pesar más que ella. Al ver al hombre acercarse, se puso instintivamente delante de los niños. Los ojos eran hundidos, castaños, llenos de miedo, pero había también en ellos una terquedad de quien todavía no se había rendido del todo. Los niños. Los niños. El varón debía tener unos 8 años. Ropa rasgada, pies descalzos, cabello oscuro pegado de sudor y polvo. La niña era más chica, alrededor de 4 años. Rizos despeinados, vestido claro manchado, sosteniendo un trozo de tela doblado como si fuera un tesoro. Pero lo que más dolía eran los ojos enormes de los dos. Hambrientos, no solo de comida, sino de seguridad. De saber que había alguien en el mundo que no se iba a ir. Él se detuvo a unos pasos. No quería asustarlos. ¿Puedo ayudarlos? La voz salió grave, baja. La mujer tardó en responder. Estudiaba el rostro de él como animal acorralado, tratando de decidir si el bulto frente a ella era cazador o salvador. ¿Tiene pan, señor?, insistió, apretando a los hijos contra su cuerpo. Ellos no comen bien desde hace 3 días. Yo, cualquier cosa, un pedazo de pan, una corteza, lo que tenga. ¿Ya notaste cómo una madre, aún muriendo de hambre, pide primero por sus hijos? La voz de ella temblaba de hambre y de vergüenza, pero aún así eran los pequeños a quienes ella ponía al frente del pedido. Él sintió el pecho apretarse, como si alguien le hubiera metido la mano y apretado el corazón desde adentro. Abrió el morral que cargaba en el hombro. Había pan, queso, un pedazo de carne fría, un puñado de piloncillo. Era lo que iba a comer esa noche y al día siguiente. Lo sacó todo, sin separar, sin medir. «Comiencen», dijo, entregando primero en las manitas de los niños. Los dos atacaron el pan con desesperación, mordidas demasiado grandes para bocas pequeñas, tragando sin casi masticar. La niña lloraba mientras comía, como si el cuerpo no entendiera lo que estaba pasando. La mujer trataba de controlarlos. «Despacio, mis hijos. Despacio, o se van a enfermar». Él tomó un pedazo más pequeño y se lo ofreció a ella. «Come también». «Ellos primero», respondió firme, con los ojos fijos en la comida. «Ellos ya están comiendo. Ahora es tu turno». Ella finalmente cedió. Llevó el pan a la boca despacio, como quien tiene miedo de despertar de un sueño. Cada pedazo parecía difícil de tragar. No era por falta de hambre, era por orgullo herido, por esa sensación cruel de humillación de quien tuvo que pedir. Mientras comían, él se quedó en silencio. No era momento de preguntas. Los dejó comer hasta el último migajón, hasta que la respiración se volvió un poco menos agitada.
Solo entonces habló. ¿De dónde vienen? Ella respiró profundo. Del otro lado de la sierra. Mi esposo trabajaba como jornalero en una hacienda grande. Murió hace más de un año. Nos echaron de la casa del patrón, sin dinero, sin parientes cerca. Busqué trabajo aquí y allá, pero nadie quiere a una mujer sola, con 2 hijos pequeños viviendo en el cuarto del peón. Esa era la realidad de muchas en aquella época. Mujer viuda, sin apellido de peso, sin un hombre de la familia cerca, se volvía casi invisible para el mundo. Vamos a intentar suerte con unos parientes lejanos, continuó. Dicen que tienen una pensión sencilla, que quizás me acepten como cocinera, pero el camino es largo, la comida se acabó. La voz vaciló. Yo creía que íbamos a caer en medio del camino. El varón abrazó más fuerte a su hermana, como si entendiera que en cualquier momento podrían ser arrancados del lado de su mamá. Él escuchó todo quieto, sintiendo la voz de su propio padre martillando dentro de su cabeza. No dejes que la dureza de la vida endurezca tu corazón. Podría haber dado solo ese pan y mandarlos a seguir. Podría haber dicho, Dios los ayude, y cerrado el portón. Era lo que el mundo esperaba que hiciera. Pero algo ahí adentro se movió de una manera diferente. ¿Sabes cuándo la soledad de uno encuentra la soledad del otro y de repente parece que un hueco encaja en el otro? Él se aclaró la garganta. Preparó su propia voz para lo que iba a decir. Mira, de aquí al pueblo todavía hay mucho camino. Ustedes no van a aguantar otra noche en el monte. Yo tengo una hacienda aquí. Casa grande, cuarto de sobra, comida y trabajo. Si usted quiere, puede pasar. Se queda un tiempo hasta recuperar las fuerzas. Después, si quiere irse, se va. Nadie obliga a nadie. Ella abrió los ojos, desconfiada. ¿Qué quiere a cambio? La pregunta llegó rápida y era justa. En ese mundo, casi nunca se ofrecía refugio sin querer el cuerpo de la mujer a cambio. ¿A cambio? Él repitió como si la idea ni siquiera le hubiera pasado por la cabeza. Quiero cumplir una promesa que le hice a mi padre. Nada más. Dudó un instante. No quiero ver a un niño muriendo de hambre en el portón de mi casa. Ella apretó los labios, endureciendo la mirada. Yo no soy mujer de venderse, señor, ni cambio la seguridad de mis hijos por un favor sucio. Yo no estoy comprando nada, respondió él con calma. Solo estoy abriendo el portón. Usted entra si confía. Si no, por lo menos le consigo más comida para el camino. Pero sepa que si sigue por ese camino, difícil que llegue viva al otro lado con estos niños. Silencio. Las manos de ella temblaban. La niña apoyó su carita flaca en la pierna de la mamá. El varón miraba ora al hombre, ora al camino, como si tratara de medir el peligro de cada opción. Mi nombre es... Ella empezó, pero se tragó las palabras. Quizás pensaba que al decir su nombre crearía un lazo, y ya había perdido demasiados lazos. No tiene que decirme ahora, anticipó él. El nombre se da cuando el corazón se calma. Por ahora, pase. Hay agua limpia, hay comida caliente. Después hablamos. Él abrió el portón, y ese gesto simple, tan común en apariencia, fue en realidad el comienzo de un milagro que ninguno de ellos era todavía capaz de imaginar. ¿Crees que la vida puede cambiar en el instante en que un portón se abre? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber si tú también viviste un momento así. Entraron. La niña, con el piececito descalzo en el pasto, parecía pisar en otro planeta. El varón miraba todo con desconfianza. El corral con el ganado rumiando tranquilo, las gallinas escarbando en el patio, el huerto verde en el fondo, el pomar con naranjos y guayabos cargados de fruta. La casa por fuera era sencilla, pero sólida. Madera bien cuidada, tejas alineadas, corredor con 2 mecedoras paradas como si estuvieran esperando a alguien desde hacía mucho tiempo. Por dentro, todo demasiado ordenado. Muebles de madera oscura, una mesa grande con 4 sillas, losa sobre el trinchero,
olla de hierro colgada en la pared. No había polvo, no había descuido, había ausencia. Este cuarto aquí. Él abrió una puerta. Puede ser de ustedes. Cama matrimonial, colchón firme, ventana al huerto. No es lujo, pero está limpio. Ella miró alrededor como si tuviera miedo de tocar cualquier cosa. Los ojos se detuvieron en la cama. ¿Cuántas noches había pasado durmiendo en el suelo duro a orillas del camino, abrazada a los niños con miedo a los hombres malos y a los animales peligrosos? ¿Y usted dónde duerme?, preguntó todavía desconfiada. En el otro cuarto, allá al frente. Era suficiente. Él estaba dejando claro, sin decirlo directamente, que no ibas a invadir su espacio. «Aquí están seguros», completó un poco incómodo. «No le voy a pedir nada, solo déjeme hacer el bien que debía haber hecho hace mucho tiempo». Ella respiró profundo. Los ojos se le llenaron de agua, pero los aguantó. No quería llorar frente a él. «Gracias, señor», murmuró apenas. «Llámeme solo el hacendado por ahora». Él salió. Los dejó lavarse, acostarse, sentir las sábanas limpias. En la cocina puso agua a calentar y comenzó a preparar algo más consistente. Las manos sabían cocinar lo básico. Años de soledad lo habían enseñado. Esa noche, la casa acostumbrada al silencio escuchó algo diferente. El arrastrar de pies infantiles en el piso. El susurro de una mamá consolando. El sonido de 3 cuerpos acomodándose en la misma cama, abrazándose de cansancio. Él, en el otro cuarto, se acostó y miró al techo oscuro. El corazón latía en un ritmo diferente. Había gente ahí adentro. Había respiración además de la suya. Había un hilo de vida nueva entrando por las rendijas. Pero junto con eso llegaba también un miedo antiguo. El de encariñarse de nuevo. El de perder otra vez. En los primeros 2 días, ellos casi no salieron del cuarto. Dormían, comían, volvían a dormir. El cuerpo cobraba descanso con intereses. La mujer oscilaba entre el desmayo y la vigilia. Los niños, cuando no comían, se le pegaban a ella como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Él respetó. Dejaba comida en la mesa. Tocaba suave la puerta. «¿Hay arroz? ¿Hay frijoles? ¿Hay café fresco? Cuando quieran, está aquí». Al tercer día, se levantó todavía en la oscuridad para hacer el café y se llevó un susto. La cocina ya estaba encendida. El olor a café nuevo subía de la cafetera de barro. En la mesa, pan rebanado, huevo bien revuelto y sazonado. Un pan de elote sencillo. Ella estaba ahí, de espaldas, moviendo la olla con un aire humilde y decidido al mismo tiempo. Había recogido el cabello en un chongo sencillo, el vestido negro todavía desgastado, pero el rostro parecía un poco menos abatido. «Buenos días, señor», dijo, sin mirarlo directamente. «Me levanté temprano. La casa es grande y el fogón es suyo. Pero si me lo permite, puedo ayudar. No quiero quedarme sin hacer nada mientras usted trabaja». Él se sentó despacio. «No tiene que...» «Sí tengo que». Ella lo interrumpió con firmeza. «Necesito sentir que estoy pagando aunque sea un poquito de lo que usted está haciendo por nosotros. No soporto la idea de ser una carga». Había una dignidad herida en esas palabras. Pero estaba de pie. Él probó el café. Estaba fuerte como le gustaba. El pan estaba caliente. El huevo bien revuelto. «Está muy bueno», dijo con sinceridad. Una sonrisa tímida apareció en la comisura de su boca. Pequeña, pero real. «Aprendí a cocinar desde chica. Mi papá decía que, si algún día me quedaba sola en el mundo, por lo menos nadie iba a decir que dejé a un hombre con hambre». «¿Cómo se llama?», preguntó él de repente. Ella bajó los ojos. «Solo soy una viuda sin nada, señor. Su nombre», insistió con delicadeza. «Todos tienen uno. Yo también tengo el mío». Ella respiró profundo. «Me llaman la viuda desde que él murió. Pero antes de eso me llamaban Carmen». «Carmen», él repitió despacio como quien prueba un sabor nuevo en la boca.
¿Y los pequeños? Él es Tomás, señaló al varón que espiaba desde la puerta, desconfiado. Y ella es Lucía. Los nombres parecían elegidos por un ángel. Tomás, que carga el peso de quien busca certezas. Lucía, que trae luz en el propio nombre. A partir de ese día, las cosas comenzaron a acomodarse en un ritmo nuevo. Carmen cuidaba la casa, lavaba los platos, barría el corredor, encendía el fogón de leña, preparaba el almuerzo. Pero no era un servicio de empleada, era un cariño que ella devolvía en la única moneda que tenía: dedicación. Él seguía en la faena pesada. Potrero, cerca, ordeña, siembra. Los niños fueron poco a poco soltándose. Primero, Tomás apareció en la puerta del corral, mirando el movimiento de los animales con curiosidad. Tardó en hablarle al hombre, pero los ojos le brillaban cuando veía al ganado avanzar despacio hacia el comedero. ¿Quieres ayudar?, el hacendado preguntó un día, sin hacer mucho caso. Tomás dudó. Luego asintió con la cabeza, sin decir nada. Agarra esa cuerda, así mismo. No dejes pasar al toro. El niño flaco agarró con toda la fuerza que tenía. Los brazos le temblaban, pero los ojos estaban firmes. Al final del día, la manita estaba lastimada de tanto jalar el mecate. ¿Te dolió?, preguntó el hacendado. Doler es quedarse sin hacer nada, tío, dijo Tomás, sin darse cuenta de que lo había llamado tío. La palabra entró en el corazón del hombre, como un rayo de sol en un cuarto cerrado desde hacía años. Tío no era papá, no era patrón. Era un término medio posible, un lugar de afecto que él no se atrevía a esperar. Lucía, por su parte, era el pajarito callado de la casa. Andaba pegada a las faldas de su mamá, los ojos abiertos ante todo. Solo al quinto día tuvo valor de acercarse más, cuando él reparaba una tabla suelta en el gallinero. Él fingió que no la vio, la dejó llegar a su propio tiempo, hasta que una gallina más atrevida cacaraqueó fuerte y Lucía pegó un brinco, aferrándose de su pierna. Él bajó los ojos y sonrió. Asusta, ¿verdad? Pero es solo ruido. ¿Quieres ver los pollitos? Ella, todavía aferrada, movió la cabeza despacio diciendo que sí. Él se agachó, abrió la portezuela con cuidado, mostró los nidos llenos de huevos, los pollitos amarillos corriendo. Ella soltó un «ay» bajito, encantada. Cuando él cerró el gallinero, ella tomó uno de sus dedos con su manita pequeña. «Tío bueno», susurró sin mirarlo. «Bueno», repitió él, sin saber bien qué más decir. Ella asintió, y en ese momento, él supo que una puerta que creía haber cerrado para siempre se había vuelto a abrir dentro de él. Si esta parte ya está tocando tu corazón, dale like ahora y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la familia puede nacer así, de sorpresa, sin lazo de sangre? Los días se volvieron semanas. La casa, antes muda, ahora tenía risas infantiles en el patio, ruido de platos en el fregadero, olor a comida fresca saliendo del fogón. Por las noches, en lugar de comer solo mirando la pared, se sentaban los cuatro a la mesa. Tomás hablaba de las novedades del corral. Lucía contaba del huevo que casi se le rompió en la mano. Carmen escuchaba y sonreía, poniendo más arroz y frijoles en los platos. Él casi no se daba cuenta de que el rostro endurecido desde hacía años estaba ablandándose. De vez en cuando soltaba una risa baja por las travesuras de los pequeños. Al principio hasta se sorprendía de su propia risa, como si ya no recordara cómo se hacía, pero junto con esa vida nueva llegaba un miedo silencioso. Él sabía que Carmen, tarde o temprano, retomaría el camino. Lo acordado era que ella recuperara fuerzas y siguiera viaje hasta los parientes lejanos. Y él comenzó a preocuparse por cosas que antes ni notaba: si la cerca estaba segura, si había suficiente leña para la noche, si el techo no goteaba. Era como si de repente tuviera algo que perder. El corazón que antes era un campo seco comenzaba a brotar, y quien ha sembrado sabe, cuando uno ve la primera hojita verde, muere de miedo de la próxima sequía. No tardó mucho para que el pasado apareciera. Un domingo por la tarde,
sol alto, cielo despejado. Él estaba en el corral cuando escuchó el galope de un caballo. Firme, seguro, de quien domina bien la montura. Volteó el rostro y vio acercarse a un hombre vestido demasiado bien para ese interior. Sombrero bien puesto, botas lustrosas, sonrisa amplia que no le llegaba a los ojos. Se detuvo a la sombra de un mango y se bajó del caballo con un aire de quien nunca ha necesitado pedir permiso. Buenas tardes. Extendió una mano de dedos finos, de quien no agarra un azadón. Me dijeron en el pueblo que aquí vive ahora una viuda con 2 hijos. Vine a buscar lo que es mío. Al hacendado no le gustó el tono. ¿Quién es usted? Soy un hombre de negocios. Estoy buscando a Carmen, una viuda cuyo esposo trabajaba para mí. Me debía mucho, y ella firmó como garantía. Carmen, que tendía ropa en el mecate, se paralizó al escuchar la voz. La sábana casi se le cayó de la mano. Tomás y Lucía, que jugaban con piedritas en el patio, miraron a su mamá sin entender. La sangre se le fue del rostro. Por instinto, empujó a los hijos detrás de ella y se quedó inmóvil como animal acorralado. «Yo no tengo nada de usted», dijo con la voz atrapada. «Déjeme en paz». El hombre sonrió, pero los ojos se endurecieron. «Sí tiene una deuda, y las deudas se cobran». Sacó del bolsillo un papel amarillento, lleno de sellos, y lo sacudió en el aire. «Su difunto esposo me pidió dinero, mucho dinero. Lo tiró en apuestas, en tragos, en remedios que no curaron nada. Murió sin pagar y usted firmó junto. ¿Recuerda? Puso su nombre bonito de casada aquí abajo como garantía». Carmen comenzó a temblar. No de frío, de vergüenza, de miedo. El hacendado le arrancó el papel de la mano al forastero y lo leyó. Las letras pequeñas, la firma torcida de ella, el monto absurdo. Aquello no era un contrato, era una trampa. «Esto es abuso», gruñó. «Nadie le presta esa cantidad a un jornalero sin saber que no va a poder pagar. ¿Problema de él?». El otro se encogió de hombros. «Ahora es problema de ella. O ella regresa conmigo, trabaja en mi casa, cocina, limpia, hace lo que yo mande, hasta pagar cada centavo. O va presa. El arresto por deudas existe, amigo». Hizo una pausa calculada. «¿Y los niños?», sonrió de lado. «¿Ellos se las arreglan? Orfanato, quizás. Alguna familia los recoge. No es problema mío». Carmen soltó un gemido bajo, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Yo voy», dijo de repente con la voz quebrándose. «Yo voy, sí. Solo no se lleve a mis hijos. Déjelos aquí. Por lo menos aquí hay comida, hay cama, ellos. Usted no va a ningún lado». El hacendado cortó, poniéndose entre ella y el hombre. «No se meta», rebatió el forastero. «Es un asunto entre ella y yo». «Yo no veo ningún asunto aquí. Veo una amenaza». El hacendado se mantuvo firme. «Si esa deuda existe, lo vamos a ver con quien entiende de leyes. Hasta entonces, nadie sale de aquí a la fuerza». El hombre soltó una carcajada incrédula. «Ah, ¿usted cree que este mundito suyo está fuera del alcance de la ley? Vuelvo con el delegado, con papel firmado, con gente armada. Tengo 3 días de paciencia. Si en 3 días Carmen no está en mi hacienda, yo mismo vengo a buscarla. Y no va a haber cerca ni escopeta que me lo impida». Subió al caballo, dio vuelta y se fue, dejando atrás una estela de polvo y de miedo. Cuando el ruido se perdió en el camino, el silencio que quedó parecía más pesado que la propia voz del hombre. Carmen cayó sentada en el escalón de la puerta, con las manos en el rostro. Tomás le abrazó las piernas. Lucía empezó a llorar, sin entender exactamente por qué, pero sintiendo que algo malo se cernía en el aire como nube antes de la tormenta. «¿Es verdad lo que él dijo?», preguntó el hacendado, acercándose despacio. Ella tardó en responder. Cuando quitó las manos del rostro, los ojos estaban rojos. Pero había una rabia antigua ahí, mezclada con la vergüenza. «Él le prestó dinero a mi esposo. Al principio era para remedios, sí». Tragó saliva.
Después, mi esposo empezó a apostar. Todo se iba en los juegos. Yo le rogaba que parara, pero él siempre prometía que iba a ganar de vuelta y pagar. Nunca ganó. Un día se ahorcó en el galpón de la hacienda. Me dejó con 2 niños, una casa prestada y ese maldito papel que yo ni sabía lo que era cuando firmé. La voz falló. No le conté porque me daba vergüenza. No quería que pareciera que vine aquí buscando protección, aprovechándome. Yo solo quería... Miró a sus hijos. Que ellos sobrevivieran. El hacendado se agachó frente a ella. Usted no es culpable de la debilidad de él. Y firmar un papel sin entender, siendo presionada, no es pecado. Pecado es hacerle firmar a una mujer sin explicarle. Ella sacudió la cabeza. Eso ya no importa. Él puede hacer lo que dijo. Yo sé cómo es. Levantó los ojos. Me voy antes de traerle desgracia a su vida. Usted y los niños se quedan. Él cortó con una firmeza que hasta él mismo se sorprendió de sentir. Quien va a resolver esto soy yo. No voy a dejar que ningún hombre se los lleve como si fueran cosas sin valor. Tomás, que escuchaba todo, jaló la orilla de la camisa del hacendado. Tío, él es malo. Mamá le tiene miedo. ¿Nos podemos quedar? Fue en esa mirada de niño pidiendo refugio donde la decisión se cristalizó del todo. Pueden y se van a quedar, porque ustedes... Él respiró profundo, sintiendo que la palabra llegaba cargada de un peso dulce. Ahora son mi familia, y a la familia no se la entrega al primero que llega a la puerta amenazando. A la familia se la protege. Esa noche, Carmen no durmió. Se acostó en medio de los niños, pero el cuerpo no se relajaba. El pensamiento giraba sin parar. ¿Y si él perdía la hacienda por culpa de ella? ¿Y si se quedaba sin nada? No soportaría ser el motivo de la ruina de ese hombre que les había abierto la puerta. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, ella se levantó despacio. Tomó una bolsa de manta y empezó a meter dentro algunas mudas de ropa, un pedazo de pan seco, una botella de agua. Iba a huir antes de que amaneciera. Mejor enfrentar lo desconocido en el camino que ver el bien que habían recibido convertirse en maldición. Pero cuando abrió la puerta del cuarto, él estaba ahí, sentado a la mesa de la cocina, el farol encendido, el sombrero a un lado, la escopeta recostada en la pared. No se había acostado. «Sabía que ibas a intentar irte», dijo sin levantar la voz. Ella se quedó inmóvil. «No puedo hacerle esto. No puedo poner en riesgo todo lo bueno que está pasando. Mi destino es con él. Ya debí haberme ido». «Tu destino no es ser esclava de nadie», respondió él con calma. «Siéntate». Ella obedeció. Se sentó con la cabeza baja. «¿Sabes cuánto es esa deuda?» «No. Él nunca me mostró el papel. Solo me mandó firmar. Dijo que si yo amaba a mi esposo, firmaba. Después apareció diciendo que debía el doble. Yo tenía miedo hasta de preguntar». Él suspiró. «Mañana voy al pueblo. Voy a hablar con el juez, con el delegado, con quien sea necesario. Voy a ver si ese papel tiene valor de verdad. Y si lo tiene, me arreglo. Vendo ganado, vendo un pedazo de tierra, vendo lo que sea. Pero tú no regresas con él y los niños no salen de aquí». Ella abrió los ojos grandes. Está hablando de vender su propia vida para defender a alguien que apenas conoce. Eso no es justo. No es cuestión de justicia contada en dinero, es de promesa. Él se quedó mirando la llama del farol. «Le prometí a mi padre que no iba a endurecer el corazón. Me prometí a mí mismo que no iba a morir solo. Y desde que llegaron, esta casa dejó de ser tumba y se volvió hogar». Él la miró de frente. «Me encariñé contigo, Carmen. Me encariñé con estos niños. Y creo que Dios no los trajo hasta mi portón para dejar que se los llevaran como si fueran costales sin valor». Las lágrimas de ella cayeron, silenciosas, calientes. «No merezco esto», murmuró.
nadie merece. La gracia de Dios no es sobre merecimiento, es sobre necesidad. Él sonrió levemente, triste y feliz al mismo tiempo. Y creo que yo los necesitaba tanto a ustedes como ustedes a mí. Ella escondió el rostro en las manos, llorando de una manera que parecía soltar algo que había estado atrapado por años. Si algún día quieres irte porque ya no te gusta estar aquí o porque no aguantas verme la cara, te vas. Pero no te vas porque alguien te amenazó, te vas porque tú elegiste. Él esperó a que ella se calmara. ¿Estamos de acuerdo? Ella asintió tragando el llanto. Gracias, no tengo nada que darte a cambio. Sí tienes. Él se levantó. Sigue haciendo ese café rico cada día y no te rindas de vivir. Al día siguiente, bien temprano, él ensilló el caballo y partió al pueblo con el documento en el bolsillo y el corazón en la boca. En el pequeño pueblo, las calles de tierra las cruzaban pocos comercios. Abarrotes, herrería, una tienda con letrero torcido, el edificio sencillo del juzgado. Él subió las escaleras de madera con pasos decididos y pidió hablar con el juez. El juez era un hombre ya mayor, de barba rala y lentes sostenidos en la punta de la nariz, pero con ojos atentos, de quien todavía no se había conformado con las injusticias del mundo. Escuchó al hacendado contar la historia completa. Tomó el papel, lo examinó con cuidado, pasó el dedo por encima de la firma, vio el monto, la forma en que estaba redactado. Quien escribió esto fue listo, murmuró. ¿Listo o canalla?, preguntó el hacendado. Quizás los dos, pero sobre todo ilegal. El juez levantó los ojos. Primero, este sello aquí es falso. Segundo, la ley ya cambió. Una mujer no puede ser obligada a garantizar la deuda de su esposo así, sin pasar por el juzgado, y no hay registro de ninguno de estos papeles en los libros. Esto es una trampa, no es un contrato de verdad. Hizo una pausa. Esta viuda no le debe nada a ese hombre, nada. Al contrario, él es quien merece la cárcel. El hacendado sintió una oleada de alivio subir del estómago hasta la cabeza. Casi se le aflojaron las piernas. ¿Usted puede hacer algo? Puedo y voy a hacerlo. El juez sacó un papel, mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir. Voy a mandar al delegado a arrestar a ese sujeto por intento de extorsión y falsificación de documento. Pero ya te digo, un hombre así no acepta la derrota fácil. Esta madrugada mantén los ojos abiertos en tu hacienda. Mañana en la mañana mando gente armada. Pero esta noche es contigo y con Dios. El hacendado salió del juzgado con las piernas flojas, pero la cabeza decidida. Montó el caballo y apuró el paso. El sol ya bajaba cuando vio a lo lejos el techo de su casa. Llegó y sintió el olor a buena comida en el aire. Frijoles en el fuego, arroz suelto, carne cociéndose despacio. Los niños jugaban en el patio. Carmen movía las ollas. Todo parecía tan normal que por un instante quiso creer que el mundo de afuera no existía. Pero algo venía. Le contó todo a Carmen, cada palabra del juez. Vio el cuerpo de ella ir aflojándose a medida que entendía. La deuda no existía. El peso que cargaba en los hombros desde la muerte de su esposo era una mentira construida para atraparla. Nunca supe lo que era ser libre, murmuró ella, pasando la mano por el delantal, como si pudiera limpiar ahí la suciedad del pasado. Siempre creí que mi vida estaba atada a esa culpa, a ese papel. ¿Y ahora me dice que era libre todo el tiempo? Libre y engañada, confirmó él, pero engañada ya no más. Ella rió y lloró al mismo tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Cenamos, respondió él con una tranquilidad que hasta a él mismo le sorprendió. Después rezamos y esperamos. Dios ya empezó a acomodar las cosas. No las va a soltar a la mitad. ¿Crees que Dios acomoda lo que uno ni sabe por dónde empezar? Si crees, cuéntame en los comentarios. Y si todavía dudas, quédate conmigo. Porque la parte más fuerte de esta historia
todavía está por venir. Cayó la noche. El cielo se llenó de estrellas. La luna apareció, recortando el techo de la casa. El olor a monte se apoderó del aire. Después de la cena, Tomás y Lucía se recostaron en su mamá sentados en el corredor. El hacendado, con la escopeta al lado, observaba el patio en silencio. Entonces, a lo lejos, llegó el sonido que él temía. Galope de caballo. Más de uno. Antorchas encendidas cortando la oscuridad del camino. Risas gruesas de hombre que tomó valor de una botella. Entra con los niños, le murmuró a Carmen. Cierra la puerta del cuarto con llave. Solo abres si escuchas mi voz. Ella trató de protestar. ¿Dijiste que eras libre, o no? Él no desvió la mirada del camino. Entonces, déjame ser libre para hacer lo que un hombre tiene que hacer. Proteger su casa. Ella obedeció tragando el llanto. Jaló a Tomás y Lucía del brazo. Cerró la puerta. Recargó un mueble pesado por detrás. Los pequeños temblaban, pero trataban de ser valientes por su mamá. Afuera, el hacendado se colocó en lo alto del escalón del corredor, la escopeta firme en las manos. El hombre de la deuda llegó primero, bajo la luz trémula de las antorchas. Había traído 3 pistoleros con él, todos armados. «Ya volví», anunció arrogante. «¿Dónde está la viuda? Vine a cobrar lo que me deben». «Ella no es suya, y la deuda no existe», respondió el hacendado firme. «Ese papel suyo no vale más que hoja de plátano. El juez ya sabe todo. Mañana el delegado va por usted». El hombre rió, pero había nerviosismo en los ojos. «Para mañana yo ya resolví lo que tengo que resolver hoy. O usted la saca de esa casa ahorita, o entro y la saco yo. Y si no me deja, le prendo fuego a toda esta madera, a ver si le gusta ver todo arder». Los pistoleros levantaron las antorchas. Había muchas formas de reaccionar. Él podría haber intentado negociar, ganar tiempo, hasta hacerse a un lado. Pero sabía que si retrocedía un centímetro, no dormiría en paz nunca más. Levantó la escopeta al aire y disparó un tiro seco. El estallido cortó la noche. Los caballos se asustaron. 2 pistoleros casi se cayeron. «El siguiente tiro no es al aire», advirtió con la voz grave y quieta. «Es para quien dé un paso más en este patio». El hombre abrió una sonrisa torcida. «Usted no es asesino. Yo conozco ese tipo. Habla duro, pero en el momento de la verdad la mano tiembla. Y aunque me alcance, los otros 3 acaban con usted. Y después acaban con ella». Fue entonces cuando otra luz apareció. No de antorcha, de farol en movimiento viniendo del camino. Nuevos caballos surgieron en el resplandor. El delegado del pueblo, con otros 6 hombres armados, se acercó con autoridad. «Ya era hora de aparecer», pensó el hacendado, sin decirlo en voz alta. «Usted está detenido por intento de extorsión, falsificación de documento y amenazas. El juez ya firmó la orden. Suelte esa arma y bájese del caballo». Los pistoleros, viendo que la ventaja había cambiado de lado, bajaron las armas rápidamente. Nadie ahí iba a arriesgar la cárcel para defender a un patrón que no valía el sueldo. El hombre todavía trató de protestar. «Esta mujer fue víctima, no deudora», cortó el delegado. «Y no vuelva a abrir esa boca para acusarla. Bájese». Entre dientes, rechinando de odio, bajó. Fue esposado, todavía gritando amenazas. «Se van a arrepentir. Vuelvo, me las pagan». Pero ese era el fin de su poder sobre Carmen. Él todavía no lo sabía. Cuando los caballos se alejaron por el camino oscuro, el patio quedó envuelto en un silencio diferente. No era el silencio del miedo. Era el silencio que viene después de la tormenta, cuando uno mira alrededor y se da cuenta de que todavía está de pie. La puerta del cuarto se abrió despacio. Carmen salió con Tomás y Lucía aferrados a los lados de su falda. Los 3 tenían los ojos abiertos, pero había un brillo nuevo ahí. Alivio. «¿Ya terminó?»,
preguntó Tomás con la voz todavía temblorosa. Terminó, hijo. El hacendado respondió sin siquiera notar que llamó al niño así. Lucía corrió hasta él y le agarró la pierna. «Tío, yo tenía miedo de que le prendieran fuego a la casa». Él se agachó y cargó a la niña. «Fuego aquí no va a haber, ni hoy ni después. La casa de ustedes desde hoy es esta». Carmen caminó hasta él despacio, como si las piernas le pesaran demasiado. Se detuvo frente a él. «Ni sé cómo agradecerle. Usted arriesgó todo por nosotros». «Arriesgué todo para no perder todo», corrigió él, mirándola a los ojos. «Porque si hubiera dejado que se la llevara, yo ya estaría perdido en mi cobardía. Y ya me cansé de ser cobarde». Ella respiró profundo. «¿Y ahora? Usted habló de libertad, pero yo no sé para dónde ir. Ya no tengo camino, ya no tengo pasado. Solo tengo a estos dos que Dios me dio». Él la miró a ella, a los niños, a la casa. Parecía ver por primera vez el cuadro completo. «Ahora se quedan, si quieren, ya no como huéspedes, como parte de la casa». Tragó saliva. «Yo creía que mi historia había terminado cuando enterré a mi esposa, pero desde que llegaron, entendí que Dios solo había escrito la primera parte». Respiró profundo, como quien toma valor para tirarse al río. «Carmen, yo no soy hombre de muchas palabras. No soy bonito, no soy letrado. Solo sé del campo, del ganado, de lo que mi padre me enseñó. Pero una cosa sí sé. Me enamoré de la vida con ustedes aquí. Me encariñé demasiado con estos pequeños». La miró con honestidad. «Y me encariñé contigo también, de una manera que no esperaba volver a sentir». Ella lo miró sorprendida. No dijo nada, solo dejó que las lágrimas subieran despacio. «Sé que hace pocos meses que nos conocemos, pero a veces Dios hace en meses lo que el mundo no hace en años». Él se enderezó, aún con Lucía en brazos. «Cásate conmigo, Carmen. No por agradecimiento, no por conveniencia, no por miedo al camino, porque te amo. Amo a tus dos hijos como si fueran míos desde antes de conocerlos. Quiero ser su papá de corazón. Quiero ser tu esposo, tu compañero, tu amigo. Si aceptas, esta casa deja de ser mía para ser nuestra». Ella sintió que las piernas le temblaban. Era tanto junto, tanto dolor, tanto miedo, tanto milagro al mismo tiempo que parecía imposible que cupiera en un solo cuerpo. «¿Por qué me quiere?», preguntó, casi en un susurro incrédulo. Él no tuvo que pensar mucho. «Porque cuando llegaste, la casa estaba llena de comida, pero vacía de vida, y tú trajiste vida. Porque aún cansada, enferma de hambre, pusiste a tus hijos delante del pedido. Porque no aceptaste mi ayuda como limosna, sino como oportunidad de volver a empezar. Porque a pesar de todo lo que sufriste, todavía tienes fe». Te vi rezando bajito al pie de la cama de ellos. Hice una pausa. «Le tengo miedo a muchas cosas, Carmen, pero de ti tengo certeza». Ella sonrió entre las lágrimas. «Yo tengo miedo. Miedo de ser feliz y volver a perder. Miedo de acostumbrarme a la sonrisa de ustedes tres y un día ver todo acabar». La voz se volvió más firme. «Pero una cosa sí sé. Sentí paz por primera vez en muchos años. Y la paz…» Miró alrededor. «Creo que así se ve el amor verdadero, no con fuegos artificiales, con esa calma de atardecer». Respiró profundo y se secó el rostro. Acepto ser tu esposa. Acepto amarte y ser amada por ti. Y si Dios me lo permite, acepto también que mis hijos te llamen papá cuando estén listos». Tomás, que había escuchado todo pegado a la puerta, no esperó. Corrió, se metió en medio de los dos. «Yo ya estoy listo, papá, sin dudar». La palabra papá, que él nunca había escuchado de la boca de un niño, resonó dentro de su pecho como campana de iglesia en fiesta. Era el sí más alto que podía recibir. En la pequeña iglesia del pueblo, unas semanas después,
celebraron la boda. Fue sencilla, poca gente. Un vestido que una vecina le prestó a Carmen, ajustado a muchas puntadas y oraciones. Una camisa limpia, un saco viejo sacado del baúl para el hacendado. Tomás entró con los anillos, serio y orgulloso. Lucía lanzó pétalos de flores del campo recogidas en el patio. Cuando el sacerdote preguntó si él aceptaba a Carmen como esposa, él respondió con la voz firme, de quien sabía que ahí no solo se estaba casando, se estaba renaciendo. La acepto con todo mi corazón. Cuando el sacerdote le preguntó a Carmen, ella lo miró a él y dijo con la voz cargada de gratitud: la acepto, y le agradezco a Dios por haber puesto un portón en medio del camino y un corazón bueno detrás de él. Se besaron bajo la mirada emocionada de los pocos presentes. Y ahí, sin fiesta lujosa, sin fotografía, sin invitación impresa, comenzó una familia que no tenía el mismo color de sangre, pero sí el mismo tono de alma. Los años pasaron a un ritmo diferente. Carmen transformó esa casa. Puso flores en la ventana, bordó manteles, sembró más en el huerto. El café empezó a tener olor a pan dulce casi todas las tardes. En las paredes colgó un crucifijo sobre la puerta, recordando que ahí quien mandaba, por encima de cualquier hombre, era Dios. El hacendado trabajó todavía más. No por obligación, sino por el placer de ver comida abundante en la mesa, ropa buena en el mecate, juguetes improvisados regados por el patio. Tomás creció ayudando a su padrastro. Aprendió a reconocer enfermedad en el ganado, a sembrar en la luna correcta, a respetar la tierra. Lucía, más delicada, ayudaba a su mamá en la cocina, pero también corría con las gallinas, le hablaba a las flores del jardín, le gustaba peinar el cabello de su mamá en las noches después del rosario. 3 años después de la boda, llegó una sorpresa. Carmen quedó embarazada. Ella tuvo miedo al principio. Recordaba tanto cansancio, tanta precariedad. Pero ahora el contexto era otro. Había un esposo presente, una casa segura, comida garantizada. El embarazo fue acompañado con ansiedad por los 2 más grandes. Tomás empezó a cortar leña sin que el papá se lo pidiera. Lucía se ofrecía a lavar los platos a cambio de poder escuchar la panza de su mamá, apoyando el oído y tratando de hablarle al bebé. En la madrugada en que nació el niño, el cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cerca. La partera vino del pueblo, se encendieron las velas, y después de horas de dolor y valentía, el llanto fuerte de un recién nacido llenó la casa. «Es un niño fuerte», dijo la partera sonriendo. «Va a ser un guerrero». Le pusieron el nombre de Emilio, un nombre sencillo como la tierra, pero lleno de significado. Unos años después llegó otra niña. Nació con el cabello claro, los ojos tirando a verde, sonrisa fácil. El hacendado, ya con más edad para ser papá de bebé, se derretía entero cuando ella balbuceaba cualquier cosa. La casa que un día solo resonaba con el tic-tac del reloj, ahora era un bullicio. Voces cruzadas a la hora del almuerzo, risas en el patio, llanto aquí, canto allá. La mesa que un día tenía solo un plato, ahora tenía muchos. La cama, que un día solo tenía un cuerpo cansado, ahora amanecía con pies pequeños saltando para despertar al papá. Un día, cuando Emilio ya tenía unos 7 años, le preguntó al papá mientras lo ayudaba a empujar una carretilla llena de leña: «Papá, ¿por qué Tomás y Lucía no tienen tu cara? La señora del pueblo me dijo que ellos son hijos de otro hombre. ¿Es verdad?» El hacendado se detuvo. Respiró profundo. No era una pregunta con mala intención. Era de curiosidad. «Sí, hijo. Ellos nacieron del vientre de tu mamá, como tú y Rosita, pero el papá de sangre de ellos era otro, un hombre que no supo cuidarlos. Yo llegué después cuando ellos ya estaban en el mundo». «¿Entonces, no son nuestros de verdad?» Él se hincó en el suelo, se puso a la altura de los ojos del niño. «Escucha bien lo que te voy a decir. Dios hace que uno nazca de un vientre solo,
Pero el corazón es grande. Ser papá no es solo traer hijos al mundo, es quedarse, es enseñar, es cuidar cuando hay fiebre, es partir el último pedazo de pan, es quedarse despierto cuando todos ya duermen. Puso la mano en el hombro del hijo. La sangre de ellos es de un hombre que se fue, pero el lugar que tienen en mi vida es igual al tuyo y al de Rosita. Cuando los miro a los 4, no veo diferencia. Emilio bajó los ojos pensativo. Yo tampoco, papá. A mí me gustan igual. Pero quería saber qué decir si alguien me pregunta. Diles que son hermanos, de principio, de en medio y de fin, y que en esta casa nadie vale menos que nadie. Esa noche, Tomás escuchó sin querer la conversación de los dos por la ventana abierta. El corazón de él, que todavía cargaba un restito de miedo a ser menos querido, encontró descanso completo. Horas después, cuando todos ya estaban recogidos, él tocó la puerta del cuarto de sus papás. «Pasa, hijo», dijo el hacendado. Tomás se acercó a la cama despacio. «Papá, ¿puedo decirte algo?» «Claro que sí». «Yo no recuerdo la cara de mi otro papá. A veces me siento mal por eso. Parece que soy ingrato». Bajó la cabeza. «Pero cuando pienso en papá, solo me viene tu cara. Cuando me caí del caballo, fuiste tú quien me levantó. Cuando me enfermé, fuiste tú quien se quedó a mi lado. Cuando me equivoqué, fuiste tú quien me volvió a enseñar». Levantó los ojos. «¿Dios se enoja con eso?» El hacendado sonrió con lágrimas en los ojos. «Dios no se enoja, hijo. Él es papá. También sabe que el amor no se pierde, se transforma. Yo le pido todos los días en mi rezo que tenga misericordia del hombre que te puso en el mundo, porque él también fue víctima de muchas cosas. Pero si yo puedo ser para ti la figura de papá que él no supo ser, eso es un honor, no una ingratitud». Tomás lo abrazó del cuello con fuerza. «Tú eres el mejor papá que pude haber tenido». Los ojos del hombre ardieron. Años atrás era la soledad la que dolía, ahora era la gratitud. Y los dos dolores, se dio cuenta, estaban hechos del mismo material. Solo tenían nombres diferentes. El tiempo que no se detiene para nadie fue escribiendo las páginas siguientes. Tomás se convirtió en un hombre recto, conocedor de todo en la hacienda, y trajo a una mujer trabajadora a vivir ahí. Lucía, después de mucha resistencia, le dijo sí a un hombre sencillo, que la admiraba desde la feria del pueblo. Ella, que un día aprendió las primeras letras en una tabla con carbón, terminó siendo una especie de maestra de los niños de los alrededores, enseñando en el corredor de la casa, con pedazos de carbón y paciencia infinita. Emilio eligió a una muchacha de la región, con quien le gustaba discutir planes de siembra, como si estuviera hablando de poesía. Rosita fue la que más tardó en desprenderse, pero un día también encontró a alguien que respetaba su fuerza. Los nietos comenzaron a correr por el mismo patio donde un día Tomás y Lucía llegaron con el rostro chupado de hambre. Ahora, en lugar de ojos vacíos, había risas sin miedo, panza llena, pies descalzos con libertad. Un día, ya mucho más viejo, el hacendado pidió que reunieran a todos para un almuerzo de domingo. La mesa en el corredor tenía de todo: arroz, frijoles, pollo de rancho, ensalada del huerto, elotes cocidos, tamales, café aromático. Mientras todos conversaban, reían y se pasaban los platos, él golpeó la cuchara en el vaso para llamar la atención. «Quiero decir algo», dijo con la voz más débil, pero firme. «Quiero que me escuchen, porque uno no sabe cuánto tiempo le queda para decir lo que siente mirando a los ojos». Los nietos se callaron, los hijos se miraron entre sí. Carmen le tomó la mano por debajo de la mesa. «Ustedes saben que hace muchos años encontré a su mamá ahí en el portón de la hacienda. Ella y los niños tenían hambre, yo también, pero no era de comida. Era hambre de sentido». Miró alrededor de la mesa. Cuando les abrí el portón, creí que solo estaba cumpliendo una promesa que le hice a mi padre. Hoy entiendo que ahí estaba recibiendo un regalo
que Dios mandó envuelto en trapo de camino. Algunos rieron bajito con los ojos llorosos. Yo no salvé a nadie ese día. Fueron ellos quienes me salvaron, porque antes yo estaba vivo solo de cuerpo. Trabajaba, comía, dormía, pero mi corazón estaba seco. Fue cuando escuché ese «¿Tiene pan, Señor?», que desperté, no solo por el hambre de ellos, sino por la mía, por dentro. Él miró a Tomás y a Lucía. Los dos no aguantaron las lágrimas. Ustedes dos me enseñaron que papá no es quien pone el nombre en el acta, papá es quien se queda. Sonrió a Emilio y Rosita. Y ustedes me enseñaron lo que es ver crecer a alguien desde la panza, la alegría de acompañar cada paso, cada palabra nueva. Respiró cansado pero con brillo en los ojos. Al final de cuentas, todos ustedes me enseñaron que nada en este mundo vale más que la familia. Hizo una pausa. Por eso quiero que quede claro. Esta tierra, esta casa, cada cabeza de ganado, cada pedazo de cerca no es de uno solo. Es de todos ustedes, hijos por igual. No hay primogénito, no hay herencia separada. Tomás y Lucía tienen el mismo derecho que Emilio y Rosita. Porque para mí, los cuatro tienen el mismo peso en el corazón. Hubo un coro de protestos emocionados. Papá, no había necesidad, ya hizo demasiado. Sí había, insistió él. Necesito dormir el resto de mi vida en paz, sabiendo que no van a pelear por cercas, por reses, por nada. Que van a recordar que lo que nos unió no fue el dinero. Fue un pedido de pan y una respuesta de fe. Esta historia no puede volverse motivo de pelea. Tiene que seguir siendo motivo de unión. Carmen se secó el rostro y le apretó la mano. Hiciste más que cumplirle la promesa a tu padre, susurró ella. Creaste un legado. Una tarde de otoño, con la luz entrando dorada por la ventana, él estaba acostado en la cama, rodeado de sus hijos y de Carmen, tomándole la mano. Me voy a encontrar a tu padre y a mi primera esposa, murmuró con la voz ya cansada. Pero me voy tranquilo, miró a Carmen. Gracias por haber pedido pan ese día. Fue el mejor pedido que jamás escuché. Ella lloró bajito, con el rostro pegado a la mano de él. Vete en paz, aquí cuidamos lo que dejaste, el ganado, la tierra y lo más importante, la manera de amar que nos enseñaste. Él cerró los ojos con un suspiro manso, como quien por fin se acuesta después de un día entero de trabajo bien hecho. El entierro fue sencillo, como todo en su vida. Lo pusieron al lado de su padre, debajo de los mismos árboles que alguna vez le habían dado sombra a su soledad y que ahora le daban sombra a su descanso. En la lápida, Carmen mandó grabar: hombre de buen corazón, que abrió el portón y dejó entrar a Dios. Los años pasaron. Carmen envejeció. Vio a los nietos convertirse en adultos. Vio a los bisnietos comenzar a correr por el mismo patio. Un día, sintió que también había llegado su hora de partir. Se acostó en la misma cama en que tantas veces consoló a hijos con fiebre. Rezó el mismo rosario con el que había encomendado noches enteras de incertidumbre y entregó el alma a Dios serena. La pusieron al lado de él, completando en la tierra el triángulo que el cielo ya había unido desde hacía tiempo. Muchos años después, aquella hacienda ya no era solo una haciendita perdida en el interior. Había más casas, más gente, más vida. El camino de tierra se había vuelto camino más grande. Pasaban carros, camiones. Pero la casa vieja, la primera, seguía de pie. Los descendientes, esparcidos por todas partes, decidieron preservarla. Se volvió un lugar de memoria. En la pared de la sala colgaron un cuadro sencillo, con un papel escrito a mano. Todo comenzó con una pregunta. ¿Tiene pan, señor? Y una respuesta. Pueden pasar. Cada año, en el día en que el hacendado partió, hijos, nietos y bisnietos se reunían en ese corredor. Contaban una y otra vez la misma historia. Los niños escuchaban encantados. Del portón, del camino, de la deuda falsa, del valor, del pedido de matrimonio, de los hijos mezclados por el amor.
y siempre, en algún momento, alguien decía, la familia no es solo sangre, es la decisión de quedarse. Es el valor de abrir el portón cuando el mundo manda cerrarlo. Algunos traían flores para las 3 tumbas debajo de los árboles. Otros traían pan casero, todavía caliente, para compartir. Como símbolo de que mientras hubiera alguien en esa familia capaz de escuchar el pedido, de quienes sufren, la historia seguiría viva. Hoy, mientras me escuchas, quizás con el café en la mano o recostada en tu silla favorita, te pregunto, ¿en qué parte de esta historia tu corazón se detuvo un poco más? ¿Fue en el pedido humilde de la viuda, que aún muriendo de hambre puso a sus hijos delante? ¿Fue en el valor del hacendado, que eligió cumplir una promesa cuando el mundo esperaba que cerrara el portón? ¿Fue en el amor que nació despacio, en el día a día, sin promesa de perfección? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber. Y dime también, ¿crees que Dios todavía hoy abre portones en la vida de uno, aunque todo parezca camino seco? Si esta historia tocó tu corazón, si trajo el recuerdo de algún nuevo comienzo en tu vida, si calentó un rinconcito que andaba frío ahí adentro, suscríbete al canal Cuentos del Corazón. Dale like y compártela con alguien que, como tú, sabe el valor de un amor construido en el dolor y en la fe. Porque al final de cuentas, la mayor herencia que uno deja no es tierra, no es casa, no es ganado. Es la manera en que uno responde cuando la vida, a través de alguien cansado y hambriento, pregunta bajito, ¿tiene pan, Señor? Y el valor de responder con el corazón abierto, pasa. Todavía hay lugar para uno más. ¿Tú ya abriste algún portón así en tu vida? ¿O estás necesitando que alguien te abra el tuyo? Cuéntame. Aquí estoy.